Giordano Bruno, 1548 a 1600, quemado por sus ideas. Filósofo y astrónomo que propuso que el universo era infinito y que las estrellas eran otros soles con planetas habitables. Fue acusado de herejía por la Iglesia y quemado en la hoguera. Sus ideas sobre el cosmos fueron confirmadas siglos después. Giordano Bruno fue un filósofo, matemático y astrónomo italiano cuya mente estaba siglos adelantada a su tiempo. Sus ideas desafiaron tanto a la Iglesia como a la ciencia establecida de la época, lo que le costó la vida. Afirmó que el universo no tenía centro ni límites y que el Sol era solo una estrella más entre muchas. Propuso que cada estrella podía tener planetas con vida, siglos antes de que se descubrieran los exoplanetas. Defendió y expandió las ideas de Copérnico, pero fue más allá. No solo la Tierra giraba alrededor del Sol, sino que el universo entero estaba en constante movimiento. Negó la visión cristiana de que el universo fue creado solo para los humanos. Cuestionó dogmas como la Trinidad, la transubstanciación y la divinidad de Cristo. Apoyaba una visión filosófica del cosmos basada en el pensamiento libre y la razón, algo imperdonable en su época. En 1592, la Inquisición lo arrestó en Venecia y lo trasladó a Roma, donde fue encarcelado durante 8 años. Se le ofreció retractarse, pero se negó a renunciar a sus ideas. En 1600, fue condenado a la hoguera. Frase legendaria antes de morir. Tal vez ustedes, al pronunciar mi sentencia, sienten más miedo que yo al recibirla. Hoy es considerado un mártir de la ciencia y la libertad de pensamiento. Sus ideas sobre el universo fueron confirmadas con el avance de la astronomía. En 1889, se erigió una estatua en su honor en la plaza donde fue ejecutado, Campo de Fiori, Roma. Miguel Servet, 1511 a 1553, el médico que desafió la Trinidad. Teólogo y médico español que descubrió la circulación pulmonar de la sangre. Cuestionó la doctrina cristiana de la Santísima Trinidad, algo imperdonable para católicos y protestantes. Huyó de la Inquisición española, pero fue capturado en Ginebra por orden de Juan Calvino, quien lo consideró un hereje. Fue quemado vivo con leña verde, para que su sufrimiento durara más. Hoy es reconocido como pionero de la medicina y símbolo de la libertad de pensamiento. Jan Hus, 1369 a 1415, el precursor de la Reforma protestante. Sacerdote checo que criticó la corrupción de la Iglesia y defendió la idea de una religión más sencilla. Condenado por herejía por desafiar la autoridad del Papa. Se negó a retractarse de sus ideas. Fue quemado vivo y sus seguidores iniciaron las guerras husitas. Inspiró a Martín Lutero y la Reforma protestante. Anna Eskew, 1521 a 1546, quemada por leer la Biblia. Escritora y poetisa inglesa protestante. Defendía que cualquier persona, no solo sacerdotes, debía poder leer la Biblia. Fue arrestada por el rey Enrique VIII y torturada brutalmente. Se negó a delatar a otras mujeres de su movimiento y fue quemada en la hoguera. Se convirtió en un símbolo de resistencia religiosa y feminista. Joan of Arc, Juana de Arco, 1412 a 1431, la mártir francesa. Juana de Arco fue una joven campesina francesa que lideró el ejército en la Guerra de los 100 años, bajo la creencia de que Dios la guiaba para liberar a Francia. Fue capturada por los ingleses, juzgada por herejía y brujería, y finalmente quemada en la hoguera en Rouen, Francia. Fue condenada por desafiar las autoridades religiosas y políticas de la época al vestirse como hombre y afirmar que Dios le hablaba directamente. Juana de Arco fue canonizada como santa por la Iglesia Católica en 1920 y es una figura histórica emblemática de la lucha por la libertad y la fe. William Tyndale, 1494 a 1536, el traductor de la Biblia al inglés. Fue un teólogo y erudito inglés que tradujo la Biblia del hebreo y griego al inglés, haciéndola accesible para la gente común, algo que la Iglesia Católica veía como una amenaza. Fue condenado por herejía debido a su traducción y su desafío a la autoridad papal. Fue estrangulado y luego quemado en la hoguera en 1536, en un acto realizado por las autoridades religiosas inglesas. Su traducción de la Biblia fue un pilar clave en la Reforma protestante, y la Biblia en inglés finalmente se hizo ampliamente disponible. Girolamo Savonarola, 1452 a 1498, el predicador de Florencia. Fue un fraile dominico que predicó fuertemente en contra de los abusos de la Iglesia y de la decadencia moral de la sociedad de su tiempo.
Savonarola fue un influyente líder religioso y político en Florencia. Fue condenado por herejía, principalmente por sus ataques a la corrupción del papado y por sus opiniones radicales sobre el ascetismo y el arte. Fue quemado en la hoguera en 1498, en la plaza de la Signoria de Florenci. Su muerte marcó el fin de la influencia de los frailes dominicos en Florencia, pero sus ideas sobre la moralidad y la crítica social siguen siendo recordadas. A lo largo de la historia, personajes famosos como Juana de Arco, Michael Servetus, William Tyndale y Giordano Bruno fueron ejecutados de manera brutal por desafiar el orden establecido. Aunque sus vidas fueron truncadas, su legado y pensamiento siguen vivos hoy, siendo símbolos del valor por luchar por la verdad y la libertad. Fueron castigados por desafiar el poder religioso y político de su época. Hoy, muchos de ellos son considerados héroes del pensamiento libre. Esperamos que te haya gustado. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias como esta.